La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 51. La Anunciación del Señor. Se da a esta fiesta el nombre de Anunciación del Señor, porque en ella conmemoramos el anuncio hecho por un ángel de que el Hijo de Dios iba a tomar carne humana. Por 3 razones fue conveniente que la anunciación angélica precediese a la encarnación. Primera, porque procedía a conservar cierto paralelismo entre los caminos de la prevaricación y de la reparación. Así como el diablo, mediante la tentación, suscitó en el ánimo de una mujer la duda, y por la duda la llevó al consentimiento, y por el consentimiento la condujo a la caída, así también un ángel, mediante la anunciación, suscitaría en el alma de otra mujer la fe, y por la fe la llevaría al acatamiento de la voluntad divina, y por el acatamiento o consentimiento a la concepción en sus entrañas del Hijo de Dios. Segunda, porque siendo los ángeles por naturaleza ministros y servidores de Dios, y habiendo el mismo Dios elegido a la bienaventurada Virgen María para que fuese su madre, son también ministros y servidores de tan excelsa Señora. Convenía, pues, que esta embajada de anunciar a la Virgen su elección para la maternidad divina fuese llevada a cabo por un ángel. Tercera, para reparar la caída de los espíritus angélicos, debe tenerse en cuenta que la encarnación del Verbo se ordenó no sólo a redimir al género humano caído en desgracia, sino también a restaurar la ruina producida por los espíritus que prevaricaron. Por tanto, los ángeles deberían tomar parte de alguna manera en esta empresa. De ahí que, así como la mujer no fue excluida del conocimiento del misterio de la encarnación, ni del de la resurrección del Señor, tampoco lo fueran los ángeles. Por eso, Dios expresamente se sirvió de ellos para anunciar uno y otro misterio a la mujer, el de la encarnación a la Virgen María y el de la resurrección a la Magdalena. Desde los 3 años de edad hasta los 14, vivió la Virgen bendita en el templo, en compañía de otras doncellas. Había hecho voto de perpetua castidad condicionalmente, es decir, sometiendo la validez y vigencia del mismo al divino beneplácito. Dios, por medio de una revelación y del florecimiento de su vara, hizo saber a José que debería tomar a María por esposa. Todo esto se haya referido más extensamente en la historia de la Natividad de Nuestra Señora. José, tras de conocer la divina voluntad, marchó a Belén, de donde era oriundo, para disponer lo necesario en orden a las futuras nupcias. Y María volvió a Nazaret, a casa de sus padres, porque, como advierte San Bernardo, el Señor había determinado que la flor se engendrase de otra flor, en la flor y en tiempo de flores. En Nazaret, pues, se apareció el ángel a María y la saludó de esta manera: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. A propósito de esto, escribe San Bernardo: el ejemplo de Gabriel nos invita a saludar a María, y el salto de gozo que dio Juan en el seno de su madre constituye un estímulo para que busquemos la riqueza que produce en el alma la repetición de esas palabras de la salutación angélica. Antes de seguir adelante, podemos preguntarnos: ¿por qué quiso el Señor que la que iba a ser su madre
estuviera casada. Por 3 razones, viene a decir San Bernardo, quien a la anterior pregunta responde del modo siguiente. Fue muy conveniente que María se casara con José, porque de esa manera, por una parte, el hecho de la encarnación permanecía oculto a los demonios. Por otra, porque así el esposo podía dar testimonio de la virginidad de María. Y finalmente, porque mediante el matrimonio se salvaguardaba el decoro y buen nombre de la Virgen. Pero hay una cuarta razón que puede añadirse a las 3 anteriores. Esta, para librar a la mujer en cualquiera de sus estados, a saber, de soltera, casada y de viuda, del oprobio que pesaba sobre su sexo. Por eso, precisamente, quiso Dios que María pasase por esos 3 estados. Y podemos añadir un quinto motivo, para que contase con la protección de su esposo. Y uno más, para prestigiar la institución matrimonial. Y todavía otro, para establecer, a través del marido, la genealogía legal y oficial del hijo. Dijo, pues, el ángel a María: Dios te salve, llena de gracia. Comentario de San Bernardo. Llena de la gracia de la divinidad en su vientre, de la gracia de la caridad en su corazón, de la gracia de la afabilidad en su boca, de la gracia de la misericordia y de la generosidad en sus manos. Verdaderamente llena, y tan llena que de su plenitud reciben todos los cautivos redención, los enfermos salud, los tristes consuelo, los pecadores perdón, los justos santidad, los ángeles alegría, la Trinidad gloria, y el Hijo del Hombre la naturaleza de su humana condición. El Señor es contigo. Contigo el Señor, en cuanto Padre, que es quien engendra eternamente al que engendras en tu seno. Contigo el Señor, en cuanto Espíritu Santo, por cuya virtud concibes. Contigo el Señor, en cuanto Hijo, al que revistes con tu propia carne. Bendita entre todas las mujeres. Según San Bernardo, esto quiere decir, bendita sobre todas, y más que todas las mujeres, puesto que tú eres virgen, madre y madre de Dios. Las mujeres estaban sometidas a una de estas 3 maldiciones, o de oprobio, o de pecado, o de suplicio. La de oprobio afectaba a las que no tenían hijos. En ese caso había estado, por ejemplo, Raquel, quien a ella se había referido cuando dijo: El Señor me ha librado del oprobio en que me hallaba. La de pecado alcanzaba a las que concebían. Ese es el sentido de las palabras del Salmo 50. Mira que en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. La de suplicio recaía sobre las parturientas, quienes, como se advierte en el Génesis, parirán con dolor. Bendita fue y es María entre todas las mujeres y sobre todas las mujeres, porque solamente ella estuvo exenta de estas 3 maldiciones. En su virginidad no hubo oprobio, puesto que concibió sin detrimento de su integridad. En su concepción no solo no hubo pecado, sino que por el contrario concibió en santidad. Ni hubo suplicio en su parto, puesto que parió no ya sin dolor, sino con inefables transportes de alegría. Con razón fue María llamada llena de gracia, porque, como observa Bernardo, en su alma se dieron 4 plenitudes, a saber,
plenitud en su humilde devoción, en su santísima pureza, en su fe sin límites y en la inmolación de su corazón. Con razón también pudo decir el ángel: El Señor es contigo, porque la presencia del Señor en su alma se acreditó sobradamente, dice el mismo San Bernardo, con los 4 portentos celestiales de que María fue objeto: la santificación de su ser, el saludo del ángel, la intervención del Espíritu Santo y la encarnación del Hijo de Dios. Con razón, igualmente, fue proclamada bendita entre todas las mujeres, puesto que, como el citado San Bernardo nota, Dios concedió a su cuerpo estos 4 privilegios: virginidad absoluta, fecundidad sin corrupción, preñez sin molestias y parto sin dolor. Ella se turbó al oír estas palabras y trató interiormente de averiguar el significado que pudiera tener cuanto el ángel le estaba diciendo. Este texto del Evangelio constituye un elogio del comportamiento de la Virgen, de la atención con que escuchó al ángel, de las disposiciones internas de su ánimo y del discurso de su pensamiento. El evangelista pondera la modestia con que acogió aquel mensaje, oyendo y callando, el pudor de sus sentimientos y la prudencia de su mente, puesto que, razonando, trató de buscar explicación a lo que el ángel le decía. La turbación de su ánimo procedió no de ver al angélico mensajero. Estas criaturas celestiales le eran ya conocidas, porque con anterioridad las había visto muchas veces. Pero vino de oír lo que estaba oyendo, porque hasta entonces nunca había oído semejantes cosas. Acerca de esta turbación, he aquí lo que escribió Pedro de Rávena. No se impresionó María por ver al ángel, que se presentó ante ella bajo una apariencia dulce y normal, sino por el extraño contenido de su mensaje. La turbación llegó a su alma, no a través de los ojos del cuerpo, puesto que lo que veía era muy agradable, sino a través de los oídos, en cuanto que lo que estaba oyendo le resultaba inaudito. Por su parte, San Bernardo comenta: se turbó por su pudor virginal, pero no se alarmó, porque era mujer de notable fortaleza, ni se asustó, sino que calló, y en silencio reflexionó, dando pruebas de admirable prudencia y suma discreción. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante del Señor. Has hallado, dice San Bernardo, la gracia de Dios, la paz para los hombres, la destrucción de la muerte y la restauración de la vida. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ese hijo será grande y llamado Hijo del Altísimo. Las anteriores palabras, comenta San Bernardo, quieren decir: este hijo, que ya es grande en cuanto Dios, será también grande en cuanto hombre, grande en cuanto doctor, y grande en cuanto profeta. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto si yo no conozco varón? ¿Cómo podrá ocurrir todo cuanto dices si yo me he comprometido a no tener contacto carnal con hombre alguno? Mediante tales palabras, María declara que era virgen en su alma, en su cuerpo y en sus propósitos con relación al futuro.
Obsérvese que María pregunta. Quien pregunta es que tiene alguna duda. Luego dudaba. Y si dudaba, ¿cómo se explica que no incurriera en parecida penalización a la que se impuso a Zacarías, de quien sabemos que por sus dudas fue castigado con la pena de quedarse mudo? Pedro de Rávena responde a esta cuestión de la siguiente manera, y observemos que en sus palabras se contienen no una, sino hasta 4 respuestas. Aquel que sabe escrutar el fondo de los hombres no se guía tanto por el sonido de los vocablos, cuanto por lo que se ve en el fondo de los corazones. Del mismo modo, juzga a los pecadores no a tenor de lo que digan, sino ateniéndose a lo que sienten. La razón que movió a ambos interrogadores a formular sus preguntas fue diferente en cuanto a su origen y en cuanto a su alcance. María admitió sin vacilación algo que parecía ir contra naturaleza. Zacarías, en cambio, no admitió, sino que dudó de algo y fundó su duda precisamente en una circunstancia que no iba realmente contra la naturaleza. María, al preguntar, trató de conocer cómo sucedería lo que se le anunciaba, mientras que Zacarías, sin más, descartó sin más la posibilidad de que se realizara lo que Dios había determinado que sí se realizase. Este hombre, a pesar de que ya con anterioridad habían ocurrido casos semejantes, se obstinó en calificar de imposible lo que sí era posible. María, por el contrario, aun sabiendo que nunca había ocurrido nada parecido a lo que el ángel le comunicaba, tuvo fe en el poder divino. María se limitó a mostrarse admirada ante el anuncio de que una virgen iba a ser madre, cosa muy distinta de la actitud de Zacarías, que puso en tela de juicio la posibilidad de que una relación conyugal de él con su esposa diera resultado positivo. María, pues, no abrigó dudas acerca de la viabilidad del mensaje angélico, sino que trató de conocer el procedimiento mediante el cual ella llegaría a ser madre. Su pregunta fue muy razonable, ya que a la maternidad se puede llegar por 3 caminos diferentes: el de una concepción natural o normal, el de una concepción espiritual y el de una concepción milagrosa. Ella, al preguntar, procuró informarse acerca de cuál de ellos iba a seguirse en su caso. El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Es decir, el Divino Espíritu, en virtud de recursos sobrenaturales, hará que concibas un hijo. Por eso se dice que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y se dice así, y se dice bien, por las siguientes 4 razones. Primera, para manifestar con esta expresión la eximia caridad divina, ya que el Verbo de Dios se hizo hombre impulsado por el inefable amor que tenía al género humano, como se nos declara en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Esta primera razón la aduce el maestro de las sentencias. Segunda, para poner en claro que la encarnación fue obra divina totalmente gratuita, es decir, no exigida por méritos precedentes de los hombres. Por eso, expresamente, se afirma que el Verbo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este segundo argumento es de San Agustín.
Tercera, para subrayar con toda claridad que la concepción de Cristo se efectuó de manera absolutamente sobrenatural, mediante una acción del poder divino y sin intervención de varón. Esta tercera razón está tomada de San Ambrosio. Cuarta, para declarar que la concepción de un ser humano debe ser obra del amor. Este cuarto argumento, aducido por Hugo de San Víctor, lo expone este autor mediante las siguientes palabras. El motivo de la concepción natural es el amor del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. El corazón de la Virgen ardía de caridad hacia el Divino Espíritu, y, en correspondencia, el Divino Espíritu obró en el cuerpo de ella tan inefable maravilla. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. La glosa comenta: ordinariamente, la sombra procede de un cuerpo que se interpone en el camino de la luz. La Virgen, por ser una criatura de la humana especie, no podía, de suyo, recibir la plenitud de la divinidad. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiere decir que la luz incorpórea de la divinidad asumió en María un cuerpo humano, y, como en ese cuerpo humano asumido estaba Dios, a través de ese cuerpo asumido por Dios, recibió María la plenitud de la divinidad. Este parece ser el sentido de un texto de San Bernardo, en el que este santo doctor dice: como Dios es espíritu, y nosotros somos algo así como una sombra de su ser, tomó un cuerpo semejante al nuestro, para que mediante ese cuerpo, asumido por él, pudiéramos ver al Verbo en la carne, de modo parecido a como vemos el sol en la nube, la luz en la lámpara o la candileja en el farol. El mismo Bernardo, comentando el diálogo de la Virgen con el ángel, escribe: Jesucristo, virtud de Dios, cubrirá con su sombra, o lo que es igual, ocultará en lo más recóndito de su ser, ese modo según el cual vas a concebir por obra del Espíritu Santo. El procedimiento será tan misterioso que solo Dios y tú lo conoceréis. Es como si el ángel le hubiera dicho: ¿por qué me preguntas algo que vas a conocer inmediatamente por experiencia? Lo sabrás, felizmente lo sabrás, ilustrada por quien no es solamente maestro, sino autor e inventor del procedimiento. Yo he venido a anunciar tu concepción virginal, no a realizarla. También eso de te cubrirá con su sombra pudiera tener significado. Él evitará que se produzca en ti movimiento alguno de concupiscencia. He aquí que Isabel, tu pariente, etc. El ángel dice: he aquí, como si tratara de dar a entender que algo insólito acababa de ocurrir o había ocurrido hacía poco tiempo. En opinión de San Bernardo, hubo 4 razones para que el ángel anunciara a María que Isabel estaba encinta. Primera, para aumentar su alegría. Segunda, para darle conocimiento del hecho. Tercera, para convertirla en maestra de doctrina. Y cuarta, para que tuviera ocasión de ejercitar su misericordia. En relación con la noticia dada por el ángel a María, escribe Jerónimo: se hace saber a María que su pariente, estéril, había concebido, para que, milagro sobre milagro, produjese alegría sobre alegría. ¿O acaso también por la conveniencia de que antes de que tal hecho se hiciese público y se divulgase por todas partes y llegase a conocimiento de la Virgen a través de otras personas, se enterase ella directamente por el ángel?
a fin de no dar lugar a que la Madre de Dios, cual si fuese ajena a las cosas de su Hijo, permaneciese ignorante de algo que le atañía muy de cerca y que acababa de ocurrir en un lugar no lejano. Puede que también para que, conociendo la concatenación existente entre la concepción del precursor y la del Salvador, andando el tiempo, ella, con garantías de fidelidad, pudiera explicar a los escritores y predicadores las relaciones entre ambos hechos y las circunstancias en que uno y otro ocurrieron. O tal vez, para que, al enterarse de que su pariente, de edad avanzada, estuviera encinta, y decidirse ella, tan jovencita, a ir a prestarle ayuda, diera ocasión al pequeño profeta, aún no nacido, de rendir homenaje a su Señor, y de que, a un milagro, se siguiera otro todavía más maravilloso. Tras de hacer suyos estos puntos de vista de Jerónimo, Bernardo añade: «Oh Virgen, da tu respuesta enseguida. Oh Señora, di presto una palabra y recibe en tu seno al que es la palabra. Pronuncia la tuya y concibe la divina. Emite la transitoria y admite la eterna. Levántate, corre, vuela, abre la puerta. Levántate con fe, corre con generosidad, abre con tu consentimiento». Seguidamente, María, extendiendo sus manos y levantando los ojos hacia el cielo, respondió al ángel: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Suele decirse, describe San Bernardo, que la palabra de Dios llegó hasta la boca de unos, hasta el oído de otros, e incluso a influir en las obras de algunos. Pero en el caso de María, llegó esa palabra a sus oídos a través de la salutación angélica, a su boca por la confesión, a sus manos por el contacto, a su vientre por la encarnación, a su seno por la sustentación y a sus brazos por la oblación. Hágase en mí según tu palabra. Con esta respuesta, comenta San Bernardo, María quiso decir: venga a mí esa palabra de Dios, no como vocablo que se pronuncia y se oye, no en sentido alegórico, no como sueño imaginario, sino como inspiración silenciosa, como encarnación personal, como generación realizada en mis entrañas. Inmediatamente, la Virgen concibió en su seno al Hijo de Dios, en cuanto Dios verdadero y en cuanto verdadero hombre. Y desde aquel preciso momento, en el recién engendrado, existió la plenitud de sabiduría y de poder que tuvo hasta sus 30 años. Seguidamente, María marchó a la montaña, a casa de Isabel, y al saludarla, Juan se estremeció de gozo en el seno de su madre. La glosa añade: como Juan no podía hablar, manifestó su alegría con señales de regocijo, y de esta manera inició su oficio de precursor. 3 meses permaneció la Virgen en casa de Isabel, dedicada a su servicio. Y cuando el niño nació, ella fue quien con sus propias manos lo recogió y lo puso en el mundo, como asegura el libro de los justos. A través de los siglos, el mismo día en que se celebra esta fiesta, hizo Dios que ocurrieran otras muchas y grandes cosas. Algunas de ellas están recogidas en los excelentes versos que siguen, compuestos por cierto poeta. Salve, justa dies, que vulnera nostra coerces, angulos es missus, et passus in cruce Christus, est Adam factus et eodem tempore lapsus,
ov meritum decimae, cadita vel fratris ab ense. Offert Melchisedec, Isaac supponitur aris, est decolatus Christi baptista beatus, et Petrus erectus, Jacobus sub Herode peremptus. Corpora sanctorum cum Christo multa resurgunt, latro dulce tamen pre Christum suscipit. Amen. Salve, santo día, remedio de nuestros males, fecha de muchas cosas, ya buenas o ya fatales. En tal día como este, el ángel fue enviado, y Cristo crucificado. Y Adán, creado por la mañana, cayó por la tarde en pecado al comer de la manzana. Y Abel, en la ofrenda de sus diezmos generoso, murió a manos de su hermano envidioso. También en este día, Melquisedec su sacrificio ofreció, e Isaac, para ser inmolado, al monte María subió. En esta fecha igualmente degollado, el bautista de Cristo, Juan el bienaventurado. Y Pedro, arrepentido, lloró, y Santiago, por orden de Herodes, pereció. Y al morir Cristo en la cruz, muchos muertos, dejando sus sepulcros, volvieron a la luz. Y Dimas, el buen ladrón, recibió de Jesús el dulce perdón. Un soldado de noble y rica familia renunció al mundo y solicitó su ingreso en la Orden del Císter. Como no sabía leer ni escribir, y a los monjes les pareciera improcedente que un hombre tan importante ingresara como hermano lego, le pusieron un maestro para que le enseñase siquiera lo imprescindible a fin de que pudiera profesar como religioso de coro. Pese al empeño que el preceptor puso en transmitir alguna cultura a su discípulo, lo único que consiguió fue que éste, después de mucho tiempo, aprendiera estas dos palabras: Ave María. Mas una vez que las aprendió, se aficionó a pronunciarlas y a repetirlas de tal modo y con tanta insistencia que, por donde quiera que iba, constantemente decía Ave María. Al cabo de unos años, murió y fue sepultado en el cementerio del monasterio. Poco después, sobre su sepulcro nació, creció y floreció una hermosa azucena en cuyos pétalos había una inscripción con letras de oro, en la que se leían estas dos palabras: Ave María. Sorprendidos los monjes ante tan extraño acontecimiento, removieron la tierra de la sepultura y descubrieron que la raíz de la planta estaba alojada en la boca del difunto, de donde infirieron que Dios, con tan honroso prodigio, había querido poner de manifiesto la profunda devoción con que aquel hombre piadoso y sencillo había pronunciado tantas veces a lo largo de su vida aquellas dos bellísimas palabras. Otro hombre, también militar de profesión, vivía en una fortaleza situada a la vera de un camino y se dedicaba a asaltar y robar a cuantos transeúntes pasaban por las cercanías. A pesar de su depravado oficio, este capitán de bandoleros saludaba diariamente a la Madre de Dios y ponía sumo cuidado en no omitir, bajo ningún pretexto, ni un solo día, su acostumbrada salutación. Mas, he aquí lo que en cierta ocasión ocurrió. Viendo los bandoleros a un santo religioso por las inmediaciones del castillo, por orden de su jefe, lo asaltaron. El asaltado rogó a los ladrones que le condujeran a presencia de su capitán, porque tenía que comunicarle secretamente un mensaje que para él traía. Cuando estuvo ante él, le dijo que reuniese en una sala de la fortaleza
a todos los miembros de su familia a fin de poder predicarles la palabra de Dios. El capitán accedió. Una vez que los familiares estuvieron reunidos, el religioso comentó: «Aquí no están todos, falta alguien». Como los presentes insistieran en que no faltaba nadie, el predicador replicó: «Observad atentamente y advertiréis quién es el que falta». Entonces, uno de ellos cayó en la cuenta de que faltaba el mayordomo y reconoció que el religioso tenía razón. «Efectivamente», corroboró el predicador, «el mayordomo es el que falta, y a él me refería yo. Id a llamarlo». Enseguida fueron a buscarlo y al poco rato lo trajeron. Pero en cuanto el mayordomo entró en la sala y vio al religioso, empezó a mover la cabeza y a revolver los ojos cual si hubiera perdido el juicio, e intentó salir huyendo. Pero el santo religioso lo detuvo y delante de los demás le dijo: «En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te conjuro y mando que, ahora mismo, en presencia de toda esta gente, declares quién eres y a qué has venido a este castillo y por qué ocultas tu verdadera condición». «Ay», respondió el mayordomo, «como no puedo resistirme a la fuerza de este conjuro, no me queda más remedio que descubrir mi verdadera identidad. Sabedlo pues todos, yo no soy persona humana, soy un demonio que llevo ya 13 años disfrazado de hombre y viviendo al lado del dueño de esta fortaleza, a la que vine enviado por mi amo, el príncipe Satanás, con el encargo de vigilar constantemente al señor de este castillo, y apoderarme de él y estrangularle el día en que omitiera su salutación a María, y llevarle con nosotros al infierno, que es el lugar en que debe estar por las muchas malas obras que ha cometido. Pese al prolongado tiempo que llevo vigilándole, todavía no he conseguido dominio suficiente sobre él para matarle, porque hasta ahora, en estos 13 años, ni un solo día ha dejado de saludar a la señora, ni por motivo alguno ha omitido esa atención que diariamente tiene para con ella. El dueño de la fortaleza, al oír esta declaración, impresionado y aterrorizado, se postró a los pies del religioso, pidió perdón a Dios y prometió cambiar de vida. Y, en efecto, a partir de aquel momento, cumplió su promesa. El santo religioso dijo al demonio: «En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que inmediatamente te marches de aquí, que regreses a tu infierno, que es donde te corresponde estar, y que, en adelante, jamás te atrevas a hacer daño alguno a cualquiera que invoque a la gloriosísima Madre de Dios». En aquel preciso instante, el demonio desapareció, y el dueño del castillo, tras de manifestar su gratitud al virtuoso predicador, le permitió que siguiera su camino, y con grandes muestras de respeto y admiración, se despidió de él.